Bienvenidos. Vamos a explicar los métodos de integración, cambio de variables e integración por partes. El método es un camino. En la vida no todas las integrales son inmediatas. Los métodos de integración permiten solucionar dichos casos. El costo de cierta pieza de maquinaria es de $700 y su valor disminuye con el tiempo de acuerdo a la fórmula diferencial de v respecto a diferencial de t igual menos 500 por t más 1 exponente menos 2, donde $v es su valor de años después de su compra. ¿Cuál será su valor 3 años después de su compra? Es evidente que en estos casos no vamos a tener una integral inmediata, sino vamos a trabajar con los métodos de integración. ¿Qué es ILATE? Queda como interrogante. Responda las siguientes preguntas. ¿Recuerdas las fórmulas básicas de integración? Son reglas prácticas que nos permiten integrar de forma inmediata. ¿Qué es la diferencial de una función? ¿Qué es la diferencial de un producto? Los vamos a necesitar para poder desarrollar los ejercicios. Logro de sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y problemas relacionados a la arquitectura empleando el método de integración por cambio de variables e integración por partes. Métodos de integración. Primer método es sustitución algebraica, cambio de variable, ¿no? Esta técnica se usa cuando se tiene una función que no se puede integrar de forma inmediata. Y es de la forma integral de f de g de x por derivada de g de x diferencial de x. La elección de la nueva variable depende muchas veces de la habilidad del estudiante para transformar la integral dada en una simple e inmediata. Es decir, o sea, aquí queremos hacer un cambio, ¿no? Un cambio de variable. U igual a g de x. Haciendo u igual a g de x, derivamos ambos miembros, entonces me queda diferencial de u igual a derivada de g por la diferencial de x. Reemplazamos, nos va a quedar integral de f de g de x por derivada de g de x diferencial de x. Sabemos que g de x es u, entonces me queda simplemente f de u, y derivada de g de x por la diferencial de x es diferencial de u. Con lo cual vamos a trabajar. Veamos el primer ejemplo.
calcular integral de Euler exponente x cuadrada por x por diferencial de x. En este caso, se debe elegir la nueva variable, el u. ¿Cuál es el u? Entonces aquí nos conviene el u en igual a x cuadrada, el exponente, u igual x cuadrada. Luego efectuamos las derivadas. Diferencial de u igual derivada de x cuadrada por diferencial de x, ¿no? Me queda entonces diferencial de u es derivada de x cuadrada es 2x diferencial de x. Y de aquí despejamos x diferencial de x quedando igual a 1/2 de la diferencial de u. Ahora simplemente vamos a reemplazar, ¿no? ¿Quién es x cuadrada? Es u. ¿Y quién es x diferencial de x? Es 1/2 de diferencial de 1. Entonces, quedando integral de Euler a la u por 1/2 de diferencial de u. Por las propiedades, extraemos la constante 1/2 y me queda integral Euler a la u diferencial de u. Y esta es una integral inmediata. Simplemente es el mismo, quedaría Euler exponente u partido en 2 más la constante de integración. Ahora, regresando a la variable inicial, se tiene, recordemos que u es x cuadrada, entonces regresando, me queda simplemente Euler exponente x cuadrada partida en 2 más la constante de integración. Veamos un ejemplo más, cómo es que funciona el método de sustitución algebraica, ¿no? Tenemos integral de seno de x por coseno de x diferencial de x. En este caso, se debe elegir la nueva variable. Tenemos dos opciones, ¿no? El u podría ser coseno de x o seno de x, ¿no? Entonces, es más conveniente seno de x. Elegimos u seno de x. Acto seguido, derivamos, quedándome diferencial de u igual derivada del seno por diferencial de x. Sabemos por regla práctica que la derivada del seno es coseno, ¿no? Quedándonos diferencial de u igual coseno de x diferencial de x. Tenemos entonces que reemplazar, ¿no? Reemplazando nos quedaría integral seno de x, coseno de x diferencial de x. Pero recordemos que senito de x es u. O sea, me queda integral de u y coseno de x diferencial de x es, ahí lo tenemos, diferencial de u. Entonces aquí anotamos diferencial de u. Y este de aquí es una integral inmediata. U se supone que exponente es 1. 1 más 1, 2, partido en 2. O sea, me queda u cuadrada partida en 2 más la constante. Ahora lo que tenemos que hacer es, regresando a la variable inicial, se tiene. Recordemos quién es u, es senito de x. Entonces simplemente me queda
senito de x exponente 2 partido en 2 más la constante de integración. Tenemos otro ejemplo para que el estudiante pueda ejercitarse y revisar. Veamos el siguiente método. Método de integración por partes. ¿Ya? Integración por partes. Va a tener esta forma: integral de u diferencial de v igual u por v menos integral de v diferencial de u. Al inicio de la presentación, ustedes vieron esta formulita relacionada a la vaquita, ¿no? Un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Es una manera para recordarlo, esta formulita, cuando trabajamos con las integrales, la integración por partes. Dice, este método consiste en transformar la integral dada en otra más sencilla y se procede de la siguiente forma. Integral de f de x por g de x diferencial de x. Vamos a elegir ahí el u. Lo restante, lo que queda es diferencial de v. Y se va a transformar en esa formulita que ya la vimos, ¿no? Ahora, el problema es cómo elegimos el u. ¿Cómo elegimos el u? Y cómo elegimos, finalmente, ¿quién sería la diferencial de v? Fijado el u, procedemos a derivar. Diferencial de u igual a derivada de f de x diferencial de x. Cuando fijamos la diferencial de v, sería todo lo que queda, en este caso g de x diferencial de x, procedemos a integrar. Integramos, quedaría entonces v igual a integral de g de x diferencial de x. De esa manera vamos procediendo, ¿ya? Fijo el u y luego fijo la diferencial de v. Ahora, una forma para elegir el u es mediante esta técnica de hilate. Las siglas de hilate significan lo siguiente, ¿ya? Y va a ser de funciones inversas, L funciones logarítmicas, A funciones algebraicas, T funciones trigonométricas, E funciones exponenciales. Con esta técnica vamos a elegir el u. Veamos aquí. Ejemplo 1. Calcular la integral de x logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces, fijamos hilate. Inversa, primero estamos inversa, no tenemos inversa, solo tenemos x logaritmo natural de x. ¿Ya? X es algebraica y obviamente logaritmo natural de x es logaritmo, ¿no? Entonces no tengo inversa, sigo avanzando. Logaritmo, ajá, sí tengo un logaritmo, Entonces, como apareció primero el logaritmo, el u es el logaritmo. De esa manera se trabaja. El u es el logaritmo. Si u es el logaritmo, todo lo que queda sería x y la diferencial de x, ¿cierto? Entonces,
La diferencial de v es lo que queda, o sea, diferencial de v es x diferencial de x. ¿Qué hacemos a partir del u? Full derivadas. U igual logaritmo natural de x, entonces derivada de u es igual a derivada de logaritmo natural de x diferencial de x. Y sabemos esto por regla práctica, es 1 partido en x diferencial de x. En cuanto a la diferencial de v igual a x diferencial de x, aquí integramos. En el u, full derivadas. En diferencial de v, full integrales. Integro, me queda v, y aquí me queda integral de x diferencial de x. Esta integral es inmediata. Exponente 1, 1 más 1, 2 partido en 2. O sea, v igual x cuadrada partido en 2. Ahora simplemente reemplazamos en la vaquita, ¿no? Solo reemplazamos. Vamos, ¿quién es u? Ya lo tienes. U lo tienes. ¿Sí? Ahí lo tienes el u. ¿Quién es el v? Lo tienes. Ahí lo tienes el v. El v lo tienes. Diferencial de u lo tienes. Ahí está. Entonces, procedemos a reemplazar, ¿ya? Procedemos a reemplazar. Veamos. Integral de x logaritmo natural de x por la diferencial de x es igual, empezamos, u, lo tenemos el u, logaritmo natural de x, ahí lo tienes, logaritmo natural de x, por v, lo tienes, x cuadrada partido en 2, x cuadrada partido en 2, menos, integral, v, lo tienes, x cuadrada partido en 2, por diferencial de u. Aquí lo tienes, diferencial de u. 1 partido en x por la diferencial de x. Nuevamente copiamos esto, x cuadrada partido en 2 por el logaritmo natural de x. Y aquí podemos simplificar, ¿no? Simplificamos x cuadrada con este x chao. Me queda simplemente, y aplicando las propiedades, extraemos la constante menos un medio de integral de x diferencial de x. Y esta integral es inmediata, ¿sí? Inmediata, exponente 1, quedándome x cuadrada partido en 2, logaritmo natural de x menos, esta integral es 1 más 1, 2 partido en 2, pero 2 por 2, 4, ajá. Entonces menos x cuadrada partido en 4 más la constante de integración. De esa manera se trabaja con ILAT. Un ejemplo más. Veamos un ejemplo más. Calcular la integral de 2x por Euler exponente 3x menos 2 diferencial de x. Veamos. ILATE. ¿Sí? ILATE. Vamos a ver. Tengo aquí 2x algebraica. ¿Sí? 2x es algebraica. Y Euler exponente 3x menos 2, ¿no? Entonces tengo el exponente y tengo la algebraica. Procedemos. Inversa, no tengo inversa, porque este es 2x algebraica y el Euler es exponente. Logaritmo, tampoco tengo logaritmo. Algebraica sí, ajá, entonces apareció la algebraica, esa es U. En eso consiste ILATE. Entonces, el primero que aparece es el U. En este caso apareció primero la algebraica, que sería 2x el U. Entonces, fijamos, U igual 2x. Y todo lo que queda es la diferencial de
V, ahí lo tenemos, diferencial de V, ¿ve? Así funciona. Empezamos. Respecto al U, full derivadas. Diferencial de U igual derivada de 2x por la diferencial de x. Diferencial de U es igual 2 veces diferencial de x. Referente a la diferencial de V, full integrales. Integral, obviamente sube, y aquí integral. Quedaría integral de Euler exponente 3x menos 2 por la diferencial de x. Esta integral es inmediata. Euler es el mismo, pero recordemos que es por 3x, como es un proceso inverso, partido en 3. Ahora sí, tenemos todo listo para reemplazar, ¿no? U, lo tienes el U, ahí está el U. V, lo tienes el V, ahí. Diferencial de U, lo tienes, ahí lo tienes. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Entonces reemplazamos mi estudiante. Vamos. U, lo tenemos 2x, ahí está 2x, por V, lo tenemos Euler, exponente 3x menos 2 partido en 3, menos integral de V, ahí lo tenemos V, Euler, exponente 3x menos 2 partido en 3, por diferencial de U, lo tenemos 2x diferencial de x. Y esto reescribimos 2x Euler exponente 3x menos 2 partido en 3 menos, ojo, sale la constante que sería 2 tercios, ahí lo tenemos, 2 tercios, y integral de Euler exponente 3x menos 2 es inmediata, lo tenemos ahí, Euler exponente 3x menos 2 partido en 3, más la constante de integración. Ordenamos cristianamente, me queda 2x Euler exponente 3x menos 2 partido en 3. Aquí lo único que hacemos es 3 por 3, ¿sí? Menos 2 Euler exponente 3x menos 2 partido en 9, más la constante de integración. El siguiente ejemplo dejamos para el estudiante para que lo pueda revisar la secuencia. Y seguidamente tenemos un conjunto de ejercicios donde usted puede practicar, ¿no? Practicar tanto por sustitución como integración por partes. Metacognición. ¿Qué aprendí de esta sesión? Son interrogantes que usted debe de responder. ¿Para qué me sirve conocer los métodos de integración? ¿En qué aspectos de tu vida crees que aparecen los métodos de integración? Estudiante, debes de recordar que no siempre se tiene integrales inmediatas. En el desarrollo de tu carrera te vas a enfrentar a integrales que no son inmediatas. Y ahí donde vas a hacer uso de los métodos de integración, tanto método de sustitución o también método de integración por partes, que te va a permitir solucionar ciertas situaciones
aplicadas a tu carrera. Gracias, estudiante, por su atención.